Ya no tiene madre Carlitos Amaya. Un cuento de Jesús Chávez Marín. Cuando en el barrio supimos que falleció Virginita, nos cayó de sorpresa, porque pensamos que ya se había muerto desde hacía tiempo. Pues dejamos de verla cuando le embargaron la casa y tuvo que irse a vivir un departamento en ruinas que rentó en el centro Don José, su esposo, cerca de su taller de radiadores, que también ya andaba en las últimas desde que a los carros nuevos les pusieron un sistema de enfriamiento súper sofisticado. Algunas mujeres del barrio, que al principio la seguían visitando, nos contaban que los dos viejitos vivían casi en la miseria. ¿Quién lo dijera? Cuando antes ellos habían sido de los vecinos más acomodados. ¿Qué vueltas da la vida? En sus buenos tiempos, Virginita fue muy estimada. Su carácter alegre le granjeaba amistades, siempre riéndose y contando historias buenas. Nunca habló mal de nadie, era generosa y discreta. Su máxima adoración fue Carlitos, su único hijo a quien siempre traía reluciente y guapo. Lo trataba como a niño Dios, le hablaba de usted y lo respetaba como si fuera un señorcito en miniatura. Don José también estaba orgulloso de su muchacho, que además el niño siempre sacaba las mejores calificaciones y era estrella en el deporte y en las actividades artísticas de la escuela. Hace algunos años supimos que don José había muerto por complicaciones de la diabetes y de Virginita no volvimos a tener noticia hasta ahora. Tanto por la gran estimación que le tuvimos como porque nos sentíamos un poquito culpables de no haberla frecuentado desde hacía mucho, todos los vecinos asistimos al velorio, que fue la humilde funeraria del Seguro Social, esa, la que está ahí en la 20 de noviembre. Realmente no había más persona a quien darle pésame que al mismísimo Carlitos Amaya. Por eso, todo el mundo llegaba preguntando por él. Hacía años que no lo mirábamos por estos rumbos, porque vivía en Estados Unidos. Nadie sabía ciencia cierta dónde hallarlo. Unos decían que el vuelo se había atrasado y que estaba a punto de llegar a Chihuahua desde Chicago, a donde se había ido a vivir desde hace algunos años. Imagínese nomás, en una casa enorme y lujosa. Otros decían que estaba en Denver y que tenía un trabajo X en una maquiladora, que apenas le alcanzaba para pagar la hipoteca de la casa y los abonos de los dos automóviles, el de él y el de su señora, pero que de todos modos había conseguido de última hora boletos para viajar de emergencia a sepultar a su querida madre. Pero otros tenían la versión de que Carlitos desde hacía más de 20 años no visitaba ya a sus padres, ni les contestaba las cartas, ni llamadas telefónicas, y mucho menos les mandaba dinero, alguna ayuda que en estos últimos años ellos tanto habían necesitado. Es más, que ni siquiera asistió al sepelio de su papá, si es que llegó a enterarse de la muerte, porque ya para entonces ellos solo supieron de él por terceras personas que traían noticias vagas de su lejana vida. Nadie podía explicarse tanta frialdad de aquel hijo consentido, a quien sus padres le habían dado tanto, su vida entera. Con sacrificios le pagaron todo lo que se le antojaba, la mejor ropa, viajes cada año al mar. Le compraron desde el primer semestre un carro, usado, pero en excelentes condiciones. Claro, al nivel modesto que vivían los tres. El muchacho estudió ingeniería electromecánica en el Tecnológico de Chihuahua y todos los viajes que se ofrecieron, de estudios, deportivos, de giras teatrales, todos se los pagaron. Carlitos desde el primer semestre se metió al grupo de teatro del Tecnológico que dirigía Jesús Ramírez, un gran director y maestro que en aquellos tiempos los puso a la vanguardia del teatro mexicano, a pesar de que era una compañía estudiantil. El muchacho seguía con sus altas calificaciones todos los semestres, por eso desde jovencito llegó a ser uno de los mejores ingenieros de su tiempo. De los primeros que hubo aquí, le tocó el inicio y el pleno auge de la industria maquiladora en Chihuahua. En cuanto salió de la escuela, tuvo trabajo y muy bien pagado, por cierto.
Lo que a todos nos parecía raro es que la prosperidad evidente de Carlitos no se reflejaba en la casa de sus padres, quienes al contrario parecían cada vez más fregados. Él, en cambio, a los 2 meses de trabajar, consiguió crédito para un carrazo y antes del año se cambió un departamento lujoso en la colonia Panamericana. Cuando le hacían preguntas insidiosas, Virginita las cubría, le cubría las espaldas al ingrato muchacho, muerta de risa. Ande, ya ve cómo son los jóvenes de hoy en día. Es cierto que casi no viene de visita, pero es que tiene tantas actividades. El trabajo, el teatro, los amigos, no le da tiempo para nada. Y bueno, él va a labrarse su vida, no tiene por qué ayudarnos, ninguna obligación, usted me entiende. Nosotros la vamos pasando y nuestra mayor felicidad es que a él le vaya bien. Y vaya que le fue bien. 5 años después de que salió del tecnológico, ya era ejecutivo de Motorola y ganaba un dineral. Seguía en el teatro, llegó a ser uno de los actores más reconocidos de la ciudad. Le encantaba ser admirado en escena, por todos, menos por sus padres, de los que discretamente se avergonzaba. No quiso que lo acompañaran a su graduación en el tecnológico, les dijo que era mucho gasto, que no tenía caso. Jamás los invitó a sus eventos en la fábrica, ni a posadas, ni a aniversarios. Es más, ni siquiera cuando le tocó recibir en ceremonias solemnes los 3 premios de la industria que ganó por su brillante desempeño profesional. Nunca. A los 2 señores los mantenía retirados, muy pocas veces los visitaba y siempre a disgusto y con prisa. Ese año, por cierto, los directivos de la planta lo mandaron a hacer una maestría con todo pagado a la Universidad de Nuevo México, allá en Las Cruces. Allá hizo por fin su verdadera vida. Nunca volvió a pisar suelo mexicano. Sí se olvidó del teatro, que era su querencia, cuanti más de los padres, quienes por lo visto le importaban un comino. ¡Ay! La ingratitud andando el tal Carlitos Amaya. Todo eso lo platicaron primero en tono de secreto y luego casi a gritos en el sepelio de Virginita, al que Carlitos no llegó nunca y por lo visto jamás se enteró. Como tampoco se enteró de que los últimos años Virginita vendía dulces casi de limosna en las calles del centro, navegando con sus rodillas quebrantadas, y que murió casi en la calle, olvidada por el hijo al que tanto ella quiso, siempre, pues hasta el último día siguió adorándolo desde lejos y justificando todo, hasta el abandono absoluto y frío en que la tuvo.